Nunca me acostumbraré a estar en vivo. Saludos a todos los que se estén conectando. Estamos en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, le doy muchas gracias, Señor, porque nos dio la oportunidad de poder congregarnos, Señor. Le doy las gracias porque me da la oportunidad de estar en este púlpito, Señor. Ayúdeme, Señor, a ser un buen predicador, Señor, a explicar mi mensaje de manera clara, Señor. Yo solo quiero predicar lo que su palabra nos dice, Señor, en nuestra única autoridad, Señor, porque tenemos confianza de que usted la preservó, Señor, y sabemos que esta palabra es inspirada por Dios, Señor, y nos es útil. Queremos hacer lo que su palabra nos dice y guiarnos con ella en cada ámbito de nuestras vidas, Señor. Doy gracias por los que pudieron venir y pido por los que querían venir y no pudieron, Señor, que usted pueda solucionar rápidamente esas situaciones para que ellos puedan estar congregándose, Señor. Doy gracias, Señor, por todo y le pido nuevamente que me ayude a ser un instrumento útil, Señor. Damos gracias y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo 16 hasta el 18. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nos habla de la carne. ¿A qué entendemos por la carne? La carne vendría a ser nuestra humanidad, nuestra carne, nuestro cuerpo terrenal y nuestra naturaleza humana. Y es la razón por la que tenemos deseos carnales o concupiscencias, como dice la Biblia. No concupiscencias, como nos corregía Pastor, concupiscencias. Cada vez que alguien peca, es culpa de sus propios deseos y concupiscencias. Estos deseos de pecar y quebrantar la ley de Dios es algo propio de la carne. Y me gusta el ejemplo que da Pastor porque yo me sentí identificado del niño. Imagínense tener una línea y decirle a un niño, no puedes jugar cruzando la línea. ¿Y qué es lo más probable que va a hacer el niño? Se va a sentar al lado de la línea. No se va a sentar lejos, alejándose de la línea porque a lo mejor se puede caer y tocar la línea. No, va a jugar al lado de la línea. Y eso es humano. No quiere decir que sea bueno, pero es humano. Está en nuestra naturaleza pecaminosa. Quisiera leer un versículo en Efesios 2, y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en mis... Oh, me equivoqué, este no era el versículo que quería. Ah, sí, es el siguiente, ok. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y este es el mensaje, este es como el versículo como central de este mensaje. Solo lo leí una vez, pero esto es lo importante, de que nosotros, con todos nuestros pecados y faltas, no podíamos salvarnos. Pero ahí dice, aun estando muertos en pecados, nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Dios. Y juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces vamos a ver ahora un poco sobre la carne. Y los invito a que volvamos al texto. Yo por mientras voy a leer otro pasaje. Digo que volvamos porque lo vamos a volver a leer después. Pero yo voy a leer algunos versículos que tengo aquí anotados.
Y es que el pecado entró al mundo por un hombre. Eso nos dice la Biblia, nos enseña la Biblia en Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y eso es el origen del pecado. Adán pecó y en ese momento toda su descendencia fue manchada. Porque nosotros sabemos de que Adán fue hecho a semejanza de Dios. Pero luego su hijo nació a semejanza de su padre, Adán. Entonces ahí hubo un problema. Ahí la descendencia fue manchada. Es como que Adán fuera una especie de fotocopiadora y él era una hoja blanca, pero al pecar se manchó. Entonces, ¿qué pasó? Las demás copias salieron manchadas, todas manchadas. Ese es el problema, que en cuanto entró el pecado en el mundo, todos nosotros pecamos. Ahora, cuando a lo mejor usted piensa, entonces por culpa de Adán voy al infierno, no nos confundamos tampoco. Nosotros también hemos pecado por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia carne, es nuestra culpa y nosotros merecemos el infierno. Pero el origen del pecado es por un hombre, que fue Adán. Pecó y entonces todos nosotros fuimos condenados. Y la carne es peligrosa. Como cristianos, nosotros no tenemos que subestimar a la carne. Nosotros sabemos de que el espíritu es mucho más fuerte, nosotros podemos y el espíritu está dispuesto. Pero Jesús nos enseña en Mateo 26 que la carne es débil. Esto está en Mateo 26, 41. Nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús, si ustedes ven la vida de Jesús desde el inicio hasta el final, fue una vida de oración. Jesús oraba. Cuando seleccionó a sus 12 discípulos, Jesús oró. Cuando estaba a punto de ser crucificado en Getsemaní, Jesús estaba orando. Entonces Jesús sabía esto, sabía que la carne era débil y estaba constantemente orando al Señor. Y otra cosa importante que quisiera recalcar acerca del pecado es de que Dios no tienta a nadie. Si usted es tentado, es por su propia concupiscencia. Recuerdo cuando estaba leyendo el libro de El principio de la pureza. En ese libro mostraban en el primer capítulo un ejemplo donde un hombre hablaba con su compañero y le decía: estoy enojado con Dios. Decía: ¿por qué? ¿Por qué está enojado con Dios? Porque cometí adulterio. Y entonces él dice: ¿no crees que Dios debería estar enojado contigo? Y le dice: pero es que yo estuve orando diciendo: Señor, por favor, quítame esta tentación, quítame esta tentación. Y después terminé cometiendo adulterio. Y entonces él le da un ejemplo muy bueno. No, lo voy a hacer con un lápiz, porque el ejemplo era, creo, con un celular, y si se cae mi celular, se rompe. Pero decía, es como, lo que estabas diciendo es como hacer esto. Toma el lápiz y dice, y empieza a orar: Señor, por favor, que este lápiz no se caiga, que este lápiz no se caiga. Entonces, no tiene sentido orar, pero luego no hacer nada. Esa persona no se estaba alejando de la tentación, esa persona no estaba intentando hacer algo con eso, a lo mejor dejar de juntarse con esa mujer con la que se estaba tentando. El libro, si mal no recuerdo, decía de que él empezó a almorzar con esa mujer. Entonces esa persona no tomó pasos, y no quiere decir de que la oración no es necesaria. Sin duda la oración es necesaria, pero eso tiene que ir con acciones. O otras veces hemos escuchado de pastor, y también creo que también lo he dicho, de que, por ejemplo, uno ora por trabajo. Dice: Señor, necesito encontrar trabajo. Ahora tenemos una gran tasa de desempleo, y una persona empieza a orar: necesito orar por trabajo. Pero después no manda su currículum a ninguna parte, no busca, a lo mejor en Facebook o en lugares donde se puede necesitar trabajo. Por ejemplo, el viernes con mi papá pasamos por la Copec y decía que se necesitaba trabajo. Entonces, si una persona necesita trabajo, hay trabajo. Se puede encontrar trabajo. Pero no se encuentra trabajo orando: Señor, dame trabajo, y esperar a que de repente le toquen la puerta: Señor, una carta para que usted pueda ir a trabajar. No, eso no va a pasar. Por eso que es importante, como hacía Jesús, orar, pero también nosotros tenemos que actuar, tomar pasos, decisiones importantes. Por ejemplo, en ese mismo libro de El principio de la pureza, el que escribió el libro era pastor, sí, era pastor, y estaba haciendo consejería o un discipulado con una dama. Y la dama, como que él sintió de que empezó a sentir como atracción hacia él.
Entonces él decidió que el discipulado lo siguiera otra persona, no él. Y esos son pasos. Porque quizás él podría haber dicho, voy a orar, y seguía haciendo el discipulado con esa persona, y quién sabe cómo podría haber terminado. Y bueno, este libro es muy bueno, se lo recomiendo. Acerca de la pureza y de la santidad, es un libro muy bueno, recomendado. Hablando de la tentación, de que Dios jamás tienta a nadie, la Biblia nos enseña eso en Santiago 1.12. Y lo invito a que lo vayamos a ver. Y les voy a comentar también algo muy interesante que me sucedió con este mismo pasaje. Una vez estaba en mi casa y tocaron. Y yo salgo y eran los testigos de Jehová. Y me dijeron, ¿sabía usted de que Dios no prueba a nadie? Y yo, ¿ya? Y me mostraron estos versículos, pero con su Biblia, con una Biblia, sabemos que cambiada. Y entonces decía de que ahí no dice Dios no tienta a nadie. Vamos a leer en Santiago 1, el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ellos me querían hablar acerca de que Dios no puede poner a prueba a nadie, como diciendo de que si una persona está en tribulación, no necesariamente es de parte de Dios. Y yo le dije, ¿en serio? Porque yo recordaba ese versículo diferente. Y le mostré con mi Biblia y dijo, sí, pero es parecido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros en el instituto también vimos la importancia de tener una Biblia confiable. Y nosotros tenemos seguridad de que la Biblia que tenemos aquí es confiable. Quisiera buscar un versículo relacionado con lo que leímos en Santiago. No están mis apuntes. Aquí está. Hablando de tentación. Quizás usted puede pensar, pero yo estoy en una gran tentación y el Señor no entiende por lo que estoy pasando. Esto va más allá. Esto es demasiado difícil y el Señor no puede entender por lo que estoy pasando. Entonces ahí está, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús fue tentado. Si usted cree que Jesús no lo entiende, Jesús estuvo en la tierra, Jesús pasó hambre, Jesús lloró, Jesús se sorprendió con algunas personas, tal como nosotros lo hacemos, pero Él no pecó. Así que a mí por lo menos me es de ánimo tener este versículo y saber que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Jesús es empático en ese sentido, de que Él entienda nuestras debilidades y por eso cuando nosotros oramos a Él, Él nos escucha. Volvamos a Efesios 5. Efesios 5. El 18, vamos a volver a leerlo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces debemos deshacernos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. El viejo hombre estaba condenado porque había quebrantado la ley, mas el nuevo hombre es aquel que está bajo la gracia por medio de Jesús. Ahora vamos a ver las obras de la carne. Las obras de la carne que están desde el versículo 19 hasta el 21. Dice, y manifiestas son las obras que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá hay una gran lista de palabras y acciones muy malas. De hecho, por ejemplo, una de las palabras es fornicación, que es la palabra griega porneia, de la cual también se deriva la palabra pornografía. Y bueno, para los que quizás no sepan qué es la fornicación, es cuando hay una relación íntima que no es en el matrimonio, personas que conviven, algo muy común hoy en día, pero que está mal ante la Biblia.
De hecho, recuerdo que una vez en el liceo, en nuestra clase de orientación cristiana, nos colocaron un video. El video era muy bueno, que hablaba sobre eso. Hablaba sobre cómo las relaciones íntimas se guardaron para el matrimonio y cómo esto era parte del diseño de Dios. Y era algo importante. Y yo estaba como fascinado diciendo, vamos, colocaron este video. Y después, después en el liceo había marchas apoyando los movimientos LGTB. Entonces lo encontré un poco inconsecuente, pero ese video era muy bueno. Y mi punto es de que aunque hoy en día no se ve tanto esas cosas, no se le da énfasis, quizás la gente puede decir, pero las cosas han cambiado, la Biblia no ha cambiado. Y eso es lo que la Biblia enseña y lo que nosotros creemos. Las obras de la carne son un peligro para la iglesia de Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios 9:13, dice que no debemos ni comer con los que, del 9 al 13, no debemos ni comer con los que se hacen llamar hermanos, pero son fornicarios, avaros, ni idólatras. El Señor es muy claro con esto y no deja un punto en medio, un punto de encuentro, no. Si una persona que es cristiana no debe relacionarse con gente que se hace llamar hermano, pero tiene ese estilo de vida. Es muy claro. Y la lista que nos dan aquí en Gálatas 5 es muy larga. Y quizás no es agradable de oír a nuestros oídos. Me recuerda como nos hablaba hermano Marcelo de Isaías, de que Isaías probablemente no era popular en su época. Y este pasaje tampoco es popular en esta época. Si uno le leyera esto a la gente hoy en día, quizás se molestaría. Lo más probable. Pero la Biblia es muy clara y nosotros no tenemos que tener miedo de hablar de esto. Es importante entender que esto es lo que agrada a Dios. Perdón, esto es lo que desagrada a Dios. Y lo que vamos a ver después, eso es lo que agrada a Dios. Y es por eso que también tenemos que ser cuidadosos con qué cosas se permiten en la iglesia. Por ejemplo, nosotros sabemos lo que sucedió en la iglesia de Corintios, donde un joven estaba con su madrastra teniendo una relación, y los de Corintios como que se regocijaban por ser tolerantes. Entonces, eso no está bien. Esa tolerancia al pecado, ni siquiera debería existir tolerancia al pecado en la iglesia, en la membresía. Obviamente, cuando uno se relaciona predicando el Evangelio, sabemos de que la gente es pecadora. Y nosotros fuimos pecadores. Es por eso que no tenemos que rechazarlos, sino que tenemos que conversarles y hacerles ver su pecado, decirles que están mal, que han ofendido a un Dios santo y que necesitan del Evangelio, con amor, siendo gentiles, porque no queremos ofender a esa persona, sino que queremos hacerle ver de que su situación está mal. Es como cuando un doctor da un mal diagnóstico. El doctor no es frío, el doctor trata de ser lo más cauteloso, pero sigue diciendo la verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener esa especie de tacto. Es muy importante eso. Ya viendo el versículo 22, que nos habla sobre el fruto del Espíritu, la Biblia nos enseña, por ejemplo, el primero que se menciona en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. El capítulo todos sabemos, o quizás la mayoría sabe, el capítulo predilecto acerca del amor es 1 Corintios 13. Y ese capítulo nos habla sobre que el amor no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo propio, y muchas características importantes que coincidentemente, y digo coincidentemente porque no es coincidencia, contradicen lo que va en contra de los deseos de la carne. Por ejemplo, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Pero la Biblia nos dice de que el amor no se irrita, no busca lo suyo propio. Entonces eso va eso va completamente en contra de los deseos de la carne. Porque si uno tiene amor, no deberías tener celos de otra persona, no deberías tener ira, no deberías ser contencioso. ¿Por qué? Porque tiene amor. Y ahora, el amor bíblico no es el amor que se proclama hoy en día, porque el amor de Dios es santo. Dios no acepta el pecado, pero Dios ama a todo el mundo. Nosotros sabemos eso, y eso es bíblico. La Biblia nos dice en este versículo famoso, pero a veces quizás lo olvidamos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, pero no ama el pecado. Dios odia el pecado y lo aborrece. Es por eso de que Dios envió a su Hijo, por amor al mundo. Y entonces, ese amor es el que nosotros deberíamos tener. Un amor que ama a las almas de las personas y nosotros queremos que sean salvas. Pero nosotros no amamos el pecado, no vamos a tolerar el pecado. Eso es algo totalmente distinto. Y es curioso también
bueno, a mí me llama la atención de que el amor es mencionado en la carta a los Corintios. Los mismos Corintios que estaban teniendo problemas con el pecado de la iglesia. Entonces, ¿cuál era la cura de ese pecado? Era el amor. Ellos necesitaban una solución a todos estos problemas de la tolerancia al pecado. Es por eso de que Pablo hace un capítulo tan preciso acerca del amor, porque ellos necesitaban conocer cuál es el verdadero amor, este amor santo, el amor que no se irrita, que no busca lo suyo propio. Vamos ahora a ver desde el versículo 22 al 26 en Gálatas 5. Gálatas 5, del 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, nos dice el fruto del Espíritu. El Espíritu es también llamado el Consolador, y está en todo aquel que ha sido salvo. Y en el momento de la salvación, muchas gracias, hermano Usa, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1:13. Vemos, como les decía, el primer fruto mencionado es el amor. El amor que un cristiano debe tener no es como el amor secular, el amor que dice que uno puede ver en poleras, el amor es libre. No nos confundamos con ese amor. Va totalmente en contra de los deseos de la carne. Después nos menciona el gozo. Hay un versículo que me gusta, que yo creo que es bueno para los que les cuesta memorizar versículos, que es 1 de Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos. Corto, pero muy bueno. Después dice, orad sin cesar, en el versículo 17 y en el 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Yo no soy nadie para decirles, esta es la voluntad de Dios. Yo soy solo un pecador más que ha sido salvado por el Señor. Pero aquí la Biblia nos dice, yo puedo decir esta es la voluntad de Dios según la Biblia, y si la Biblia lo dice, es así. Y aquí nos dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros estemos siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias a Dios en todo. Qué importante es dar gracias a Dios en todo, porque es una muestra de humildad. Darnos cuenta de que nada tenemos, de que nada de lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido, las cosas buenas que tenemos, vienen de nuestra parte, que lo que viene de Dios, y por eso nosotros damos gracias. Ahí es donde pueden decir amén. El siguiente punto, el siguiente fruto es la paz. En tiempos como estos, hermanos, es de lo que más se busca. La paz es muy cotizada. Las tasas de suicidio, aquí lo mencioné cuando hablé sobre Pablo el carcelero, son altísimas, crecen más y más. Y es muy, no quiero decir popular, pero sí se ve mucho en jóvenes, la ansiedad, depresión, esas cosas se acrecentan más con la pandemia, con el aislarse, con el no poder salir. Y la gente también se asusta, como habíamos visto en la carta hacia los misioneros a Tailandia. Se asustan con el virus. No quieren saludar a los misioneros, no quieren recibir los tratados, no quieren acercarse, porque tienen miedo del virus y de morir. Y vimos en la carta que en Tailandia las cosas están colapsadas. Entonces la gente ve las noticias quizás, o escucha, o ve los cuerpos en la calle, y tiene miedo. Entonces, ¿cómo podemos obtener una paz en un mundo así? La Biblia nos dice de que en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y me gusta porque el versículo empieza con eso. Por nada estéis afanosos. O sea, si usted está afanado, no debería, ¿por qué? Dice que por nada. Pero ¿qué pasa si no? Por nada, por nada. Nada significa nada. Quizás trabajo, no. Familia, no. Situación personal, no, tampoco. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nuevamente, el dar gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También me gusta este versículo porque habla de nuestros corazones y pensamientos. Muchas veces uno se ahoga en sus pensamientos diciendo, pero ¿qué pasa si pasa esto? Y si me da COVID y pierdo el trabajo. Y luego pasa. Entonces, si nosotros le hacemos conocidas al Señor nuestras peticiones,
Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y podemos estar seguros de que lo que está pasando va a ser por la voluntad de Dios. Y si a lo mejor alguien acá o de las personas que esté escuchando en el video en vivo no es salvo, nunca había escuchado sobre el Evangelio, sobre Jesús, o no ha tomado una decisión, o a lo mejor no sabía acerca de que nosotros somos pecadores y merecemos el infierno. Entonces lo que usted necesita es la paz con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora Él por amor nos salvó por medio de su Hijo. Y nosotros podemos tener salvación por medio de lo que Él hizo en la cruz. Hoy día con los niños estuvimos viendo la crucifixión de Jesús. Hoy día estuvimos viendo eso y la próxima semana viene la mejor parte, la resurrección. Jesús venció la muerte. Entonces, nosotros creyendo en eso, podemos tener vida eterna. Por medio de su sangre, nuestros pecados son lavados. Fuimos comprados por precio. Entonces, si una persona no había escuchado este mensaje, necesita tomar una decisión ya. Hay un versículo que también voy a buscarlo. A ver, quiero ver si lo puedo decir. No. Es que lo había aprendido para instituto, pero no lo he practicado, entonces se me está borrando. Tengo que practicarlo de nuevo. Si leo la primera palabra, lo voy a poder decir. A ver. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El versículo siguiente dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ese me gusta porque yo por lo menos conocía el versículo 13, pero no recordaba bien el versículo 14 y el 15, que nos hablan, primero nos dicen la salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego, ¿cómo van a, si no conocen del Señor, cómo van a saberlo? ¿Y cómo van a saber si no han oído? ¿Y cómo van a entender sin que les predique? Entonces ahí es donde entramos nosotros. Nosotros tenemos que estar constantemente haciendo eso, predicando el Evangelio, y a veces no tenemos tiempo, pero para eso están los tratados. Por ejemplo, yo hice un discipulado con el hermano Roberto el viernes, y después salimos a conversar, y cerca de su casa había un puesto de completos. Y se compró un completo, se lo comió, y cuando nos estábamos yendo fue como, tratado. Entonces la señora, de hecho, le gustó, lo miró, dijo, oh, gracias, miró por atrás, leyó que decía iglesia y dijo, gracias. Y yo le dije, no, ningún problema. Entonces esas cosas son buenas. Poder dejar un tratado, quizás la señora lo leyó, quizás no, pero no perdemos nada con hacerlo. Entonces ya volviendo, volviendo a Gálatas 5, el siguiente fruto del Espíritu que podemos ver es paciencia. Ser paciente es difícil. Nosotros muchas veces tenemos corto temperamento y es difícil ser paciente con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos mienten, porque los seres humanos a veces faltan al respeto y hablo de seres humanos como si fueran alienígenas, pero nosotros también. Nosotros somos humanos, nosotros pecamos, y es por eso que cuando hay alguna ofensa tenemos que recordar dos cosas. Primero, que como hijos de Dios tenemos que ser pacientes. Nos dice aquí de que el fruto del Espíritu es paciencia. Eso se llama santificación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona es salva, el Espíritu de manera milagrosa empieza a orar en esa persona y empieza a haber un cambio. Entonces, uno de los frutos es paciencia. Y usted tiene que no frenar el Espíritu, sino que decir, ya, voy a ser paciente. Y también recordar de que yo también soy un ser humano que falla, que es falente. Sería muy hipócrita criticar y no ser capaz de autoexaminarnos y ver que probablemente estoy peor que las personas a las que critico. Un versículo que es muy bueno es Gálatas. Estamos en Gálatas, pero el capítulo 6, al ladito, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, este versículo lo vi en el discipulado con Roberto, porque estábamos teniendo una lección acerca de la iglesia. Y esta era una de las funciones o de las razones del por qué la iglesia existe, era para restaurar a los hermanos. Entonces nos dice, si alguno está sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces ahí está la instrucción. Primero, si una persona está en falta, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlo. ¿Y cómo? Con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, con espíritu de mansedumbre, tranquilo,
Entender de que ese hermano, lo que hizo ese hermano no está bien, pero ¿cuál es el objetivo? Restaurarlo. Que ese hermano se arrepienta. Conversar con el pastor. Que ese hermano ore a Dios y se arrepienta de su pecado. Y dice con espíritu de mansedumbre, no, enojado, ¿cómo hiciste esto, hermano? Eso no se hace. Tú sabes lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Entonces, siempre hay que ser consecuente con lo que uno hace y dice. Los últimos 3 frutos del Espíritu dice benignidad, bondad y fe. La bondad y la benignidad son como sinónimos. Y la fe con la bondad están estrechamente relacionados. Porque la bondad la benignidad consiste en actuar bondadosamente. Y aunque suene redundante, en eso consiste en ser amable, generoso, pensar en el prójimo. Y como esta supuesta acción puede repercutir en el prójimo con el que estoy actuando. Y la fe está relacionada. En Santiago 2 nos dice que la fe sin obras es muerta. Es importante que nosotros demostremos nuestra fe a través de buenas obras u obras bondadosas. Entonces, para terminar, en el versículo 23 de Gálatas 5 dice, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice que debemos crucificar nuestros deseos de la carne, llevarlos a la cruz de Jesús, deshacernos de ellos, para luego, como había dicho en los cantos, dar el volante y el timón de nuestra vida a nuestro Señor. Si Dios nos dio la vida a través de su Hijo, debemos andar por el Espíritu y ser guiados por Él. Los invito a que me acompañen a orar. Padre, le doy muchas gracias, Señor, por su Hijo Jesús, Señor, porque gracias a Él nosotros podemos tener vida eterna, Señor. Si hay alguien en la transmisión o aquí presente que no conoce este mensaje, Señor, le pido que usted pueda obrar, Señor, pueda tocar su corazón para que este mensaje del Evangelio, ellos puedan tomar una decisión respecto a este mensaje, Señor. Entender de que nosotros hemos pecado, Señor. La carne ha actuado y hemos quebrantado su ley. Pero usted en amor envió a su Hijo, quien murió y resucitó. Y gracias a su sangre nosotros podemos tener perdón de pecados, Señor. Le doy gracias a Él por eso y le pido que si alguien está escuchando y no ha tomado una decisión, tome una decisión hoy, Señor. Porque la vida es incierta, no sabemos lo que puede pasar y por eso queremos tener seguridad de nuestra salvación. Si la persona que me está escuchando aquí es salvo, ha tomado esa decisión, pero está luchando con la carne, Señor, le pido que le ayude, Señor, a estar orando, velando. La carne es débil, pero el Espíritu, Señor, está dispuesto, Señor. Tenemos que ser capaces de humillarnos, Señor, de orar a ti, Señor, y de dejar actuar el Espíritu, Señor, para que podamos tener estos frutos del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a alejarnos de las obras de la carne y si hay algún hermano, ayúdanos a restaurarlo conforme a su palabra nos dice, con espíritu de mansedumbre, Señor. Doy gracias por todo esto y oro todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a terminar la transmisión.